Hola, bienvenidos a todos a un nuevo directo, un nuevo miércoles. Agradecemos a las personas que ya os empezáis a sumar a esta conversación que Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy vamos a estar con un biólogo, vamos a hablar con un científico y vamos a hablar justamente de esto, de la obra de las manos de Dios. Así que ya estamos invitando a Emilio. Emilio, ¿estás por ahí? A ver, Espera. la cámara creo que está al revés. Al Ahora sí, revés, ahí al te vemos. revés. ¿Qué tal, Exacto. Emilio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, Muchas, feliz. muchas gracias por sumarte a este directo, que sabemos que es un miércoles de Champions. Eh, Sí. gracias. Y a las 9 de la Y a las noche, 9 de ¿verdad? la noche. Sí, Sí. gracias por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Estáis bien? Bien, gracias. Bueno, mi madre tiene la salud regulinchi, pero hoy mejor, gracias. Y mi niña, en una hora ya durmiendo, esa es la que no estamos en el horario. Pero bien. Bueno, gracias por estar con Sí. nosotros. Vamos a tratar de ser fieles al tiempo. Vamos a estar esta media horita conversando y empezábamos leyendo ese Salmo, capítulo 19, versículo 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hoy vamos a hablar un poco de esto, de la obra de Dios. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de fe. Y déjame antes presentarte. Y eres doctor en biología por la Universidad de Sevilla. En 2021 ocupaste 2 años el cargo de secretario general de la Alianza Evangélica Española. Eres actual presidente de los Gedeones Internacionales en España. Y un largo currículum que, si sigo, nos comemos como 15 minutos. Pero agradecemos mucho, de verdad, una vez más, que haya guardado este espacio para nosotros. Así que vamos a ir al grano, Emilio, pero antes nos gustaría conocer un poco más de ti en este sentido, ¿no? ¿Qué te lleva a ti? ¿En qué punto de tu vida empiezas a chocar esos dos mundos, la fe y la razón? ¿En qué punto genera eso en ti un conflicto? No. Oigo eco. No sé si soy yo solo o si se oye en el Pues directo. Nosotros lo escuchamos bien, sí, a ti te pero tal escuchamos vez bien. va a ser un poco incómodo para ti, ¿no? Vamos. No sé, bueno, espero que no haya problemas para los oyentes. Por mi parte no hay problema. Hablábamos de mi historia personal. En mi caso, yo he nacido en una familia cristiana donde he leído la Biblia desde pequeño. Comencé a leer, de hecho, a una edad temprana. Con 3 años comencé a leer y comencé a leer el Nuevo Testamento con 6 7 años. O sea que yo en ese aspecto he sido bastante precoz. Mis padres no nacieron en un hogar evangélico. En el caso de mi madre, ella conoció a Jesús a raíz de justamente una crisis de fe. Era creyente, era criada en la Iglesia Católica, huérfana de padre de pequeñita. Se crió con la familia de su padre, de mi abuelo difunto, que murió en un accidente de caza, murió perdonando al hombre que le había disparado sin querer, limpiando la escopeta. Y, y bueno, mi madre le gustaba ir a la misa del gallo, le gustaba escuchar historias bíblicas, pero con 14 y 15 años conoció un matrimonio evangélico y le hablaron de la Biblia, empezó ella a leerla, compró una Biblia y en aquella época no estaba bien visto en el franquismo. Entonces mi madre sí ha pasado un poquito lo que es la oposición, ¿no? Del cura decir, no, juntas en mesa, eras protestante y esas cosas. En el caso de mi padre fue a través de un tío mío que conoció el Evangelio y mi familia paterna pues abrazaron la fe y yo ya me he criado, como digo, leyendo la Biblia. Entonces, yo he sido creyente con inquietudes desde muy joven, desde muy pequeño. De hecho, yo tenía conversaciones, incluso con profesores, que a veces me decían, Emilio, háblanos de lo tuyo. O sea que yo, yo hablaba de temas de la fe que me inquietaban bastante y al mismo tiempo siempre me he hecho preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y para mí son dos cosas que van en paralelo. Las inquietudes científicas, las inquietudes espirituales, pues son cosas de hacerte preguntas de la vida, aunque abarcan ámbitos distintos, lógicamente, ¿no? La física, la química es una cosa, la fe, la teología es otra. Pero yo siempre me he hecho preguntas y también recuerdo en el instituto, justamente un profesor que tuve bastante bueno, que me animó en un sentido el tener clases con él a estudiar biología, pero también tenía una militancia atea bastante fuerte. Él concebía que,
que las cosas no tienen un propósito, lo único que existe es la materia. Eso a mí me chocaba un poco y al mismo tiempo despertaba mi curiosidad. Aunque yo tenía curiosidad científica también de antes, porque mi primer microscopio me lo regalaron con 8 años. Entonces, se juntaron un poco varias cosas, mis inquietudes biológicas, teológicas, científicas, a varios niveles, y decidí estudiar mi carrera, a lo largo de la cual he conocido tanto personas creyentes de distintos ámbitos, he conocido amigos, compañeros católicos, musulmanes, agnósticos, ateos de distintos ámbitos, ¿no? Y algún hermano de la fe también, creyente evangélico. Y he conocido personas que separan su vida personal, espiritual de la profesional, y otros que intentan integrarla, ¿no? Aquellos que tienen muchas veces una fe atea, pues eran bastante militantes. He tenido profesores que han intentado transmitir esa incredulidad a sus alumnos. Recuerdo una profesora que decía que, sin haber leído la Biblia, evidentemente, que había errores, y citó una cosa que yo me tomé la molestia de intentar corroborarla. Digo, esto sencillamente no está. Era una leyenda, ¿no? He intentado decir que si el árbol que se ahorcó Judas tenía un hongo, bueno, una historia. Y son datos que no están ahí, ¿no? O algunos, recuerdo también una cosa decir, la letra con sangre entra como dice la Biblia. Claro, yo me voy después y le digo, mire, no dice ninguna parte eso, ¿no? Y entonces ves que personas incluso cultas tienen concepciones muy erróneas de lo que dice realmente la Biblia. Ves que algunos asocian el hecho de la investigación del universo y de materia con que solamente existe el universo y la materia, que yo digo que es como si alguien que trabaja en una funeraria diga que la resurrección no existe porque ningún cliente suyo se ha levantado, ¿no? Entonces, esta es la idea que tienen algunos, del materialismo, del ateísmo. Y luego ves personas, pues, algunos me han dicho, debe haber algo, porque la complejidad, el orden que se ve en la vida, en el universo, es tremendo. Pero al mismo tiempo me decían que no quieren creer en un Dios que les va a juzgar, que tienen que rendir cuentas ante él. Entonces ves que hay un problema que no es una cuestión puramente científica, es una cuestión espiritual, es una cuestión de que el ser humano no quiere rendir cuentas. De hecho, he conocido compañeros que me decían, creo en cualquier cosa antes que en Dios. O sea, en el horóscopo, que eso para mí científicamente sí que es reputable, o en otras cuestiones, pero están dispuestos a creer en cosas que tú puedes soltar cuando quieras. Pero el Evangelio, cuando tú abrazas el Evangelio, tú no posees la verdad te posee a ti. Entonces ya tú no controlas, estás sometido a un Dios al cual tienes que rendir cuentas. Aceptas una verdad histórica que no manipulas a tu antojo, y no es algo que sueltas mañana si te deja de convenir. Entonces, yo lo que he encontrado es que hay personas que abrazan la fe. De hecho, hay gente que se ha convertido a Cristo investigando, ¿no? El padre del genoma humano, Francis Collins, tiene un libro, Cómo habla Dios, sobre este tema. Uno de los mejores bioquímicos del mundo, James Tour, también se convirtió al cristianismo, y otra gente, ¿no? Pero hay una cuestión que es más que científica, una cuestión espiritual. Para mí ha sido un crecimiento de ahondar en mi fe, de también a veces enfrentar desafíos, ¿no? Cuando te preguntan cosas, bueno, ¿y cómo encaja esto con tu fe? Sin duda hay cuestiones tanto de bioética o los orígenes o distintas cuestiones que son de intersección, y algunas más, que los cristianos que deciden estudiar biología, el que estudia psicología, el que estudia distintas ciencias que están claramente también influidas por una filosofía humanista, pues esto le pasa a jóvenes en las iglesias que van a atravesar crisis o momentos de dudas o preguntas, y para mí ha sido de mucha ayuda el leer libros cristianos. Hay libros de apologética, pensar por uno mismo. También los grupos bíblicos universitarios fueron para mí de mucha ayuda en mi etapa estudiantil, el conocer otros creyentes que pasan situaciones similares. Y creo que lo bueno es eso, no quedarse, digamos, con las preguntas. Yo he colaborado también en la Fundación Pontea. Hay un momento que es ninguna pregunta está prohibida. La idea de que no es bueno a veces guardarse cosas. A veces es bueno decir, bueno, pues esta cuestión la tengo que investigarla más. Pero lo cierto es que conforme va pasando el tiempo, veo que hay respuestas, o incluso si no hay respuestas para todo, hay buenos argumentos para saber por qué, hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos decir algo. Y eso me ha llevado en un momento dado también a ir leyendo también a gente creyente y no creyente.
Y una cosa que me ha sorprendido también es ver a veces la debilidad de argumentos de gente incluso inteligente, ¿no? Está Richard Dawkins, está Bertrand Russell, está gente que cuando tú lees dices, bueno, estos son tus objeciones a la fe. Y ves por qué mucha gente tiene problemas con la fe. Y ver también los desafíos que hay de gente creyente, como digo, enfrentar dilemas éticos, dilemas de los límites del conocimiento filosófico, muy interesante. Entonces, para mí es algo fascinante. Yo considero que mi vida es casi mi investigación, de aprendiendo. Y de hecho, un compañero en el laboratorio que tenía un compañero que estudió en un seminario al que aprecio mucho, también muy inteligente, y que hablaba mucho de teología y de temas de fe. Y otro compañero también muy simpático dijo, ustedes no sois biólogos moleculares, sois teólogos moleculares, porque estáis todo el día hablando de Dios. Así que considero que mi vida es casi una investigación de teología molecular, un poco. Bueno, pues queremos seguir profundizando en el tema y vamos a empezar con una pregunta que tal vez puede parecer muy básica o como muy repetida, tal vez inclusive en el mundo cristiano, ¿no? Pero queremos saber, desde tu experiencia como científico, ¿son realmente incompatibles la ciencia y la fe? Incompatible está claro que no. Incompatible para nada. De hecho, los padres de la ciencia moderna, muchos de ellos eran creyentes y muchos científicos hoy se han hecho encuestas entre premios Nobel y demás y bastante de ellos, en un porcentaje mayor que en otros premios Nobel, son creyentes en un sentido genérico. Quiero decir, no todos son cristianos y mucho menos cristianos evangélicos, pero sí hay un número importante de científicos que creen que hay un Dios que responde a las oraciones, por decirlo así. Y también hay casos, como digo, de conversiones. Francis Collins pasó del ateísmo al cristianismo. James Tour era del trasfondo judío, él se convirtió al cristianismo también y es uno de los hombres más influyentes en bioquímica y él da bastantes conferencias, que de ciencia y fe también, muy puntero. Y algunos de los científicos más grandes de la historia han sido gente creyente. Isaac Newton en un sentido general, aunque no lo considero un teólogo magnífico, pero sí era creyente y bueno, Faraday, Clark Maxwell, fiel creyente evangélico, tanto uno como otro, y que animaban a los cristianos, decía precisamente que lo mejor que puede hacer uno en su vida es ahondar y profundizar en entender la creación y las obras del creador, para intentar conocer, y así también hablaban padres de la ciencia moderna, Francis Bacon, bueno, Luis Pasteur era católico, Blaise Pascal, que era matemático y filósofo racionalista también, esta idea de pensar los pensamientos de Dios, de ir detrás de su pista, la idea de que si hay un Dios racional que ha creado el universo, podemos entender hasta cierto punto esa creación, ese universo. Entonces, no es para nada incompatible. Ahora, ¿significa que no hay desafíos? Desafíos hay como en todas las cosas. Hay diálogos, hay debates. Me gusta como dijo un hermano una vez, filósofo, dijo, hay debate entre ciencia y fe, hay debate entre ciencia y ciencia, entre fe y fe, entre filosofía y filosofía, entre filosofía y ciencia. Hay muchos temas muy interesantes, pero no son para nada incompatibles, son enriquecedores. El diálogo es enriquecedor, como digo, hay libros para todo el que le gusta andar en estos temas y merece la pena hacerlo. Yo creo que visto desde un panorama global es enriquecedor. Lo que pasa es que los temas enriquecedores los damos por sentados, no nos paramos muchas veces. El mero hecho de que estudiemos ciencia, para mí es prueba de que hay un ser inteligente que nos ha hecho. El mero hecho de que la matemática sea un lenguaje no material que se aplica de manera universal, esto lo usó en un debate entre un filósofo cristiano y ateo, William Lane Craig, que tiene un testimonio muy interesante también, con un filósofo ateo, y explicó cómo la evidencia del orden de las leyes de la matemática misma y el hecho de que podamos estudiarla científicamente apunta a la existencia de un creador, de una inteligencia que está por encima de todo, que trasciende más allá de la materia. Me gusta también, he leído y he escuchado conferencias de un investigador, Francisco Soler, también español, y tengo un compañero y hermano en la fe también que ha estudiado con él, y él tiene doctorado en física y en filosofía y da algunas pistas interesantes que apuntan a la existencia de un creador. Ahora, hay peligros también a evitar. El peligro es cuando intentamos armonizar hasta tal punto la ciencia y la fe que intentamos casar la fe con la ciencia del momento. Esto es muy peligroso. A veces he visto creyentes intentando casar un versículo que habla algo de pasada con una teoría científica vigente. Mira, estás a lo mejor torciendo una interpretación para encajar con algo que el día de mañana puede ser refutado.
Entonces, hay que evitar distintas tentaciones. Una es pensar que la ciencia y la fe son incompatibles. Otra es pensar que están tan totalmente armonizadas que van de la mano todo el rato. No, porque sencillamente la ciencia va cambiando, mientras que las verdades cristianas no. Y la fe cristiana no es una fe científica. Nosotros no dependemos de si la deriva continental es cierta o no. No dependemos de si la física cuántica, la mecánica cuántica o la gravedad cuántica o la teoría M, la teoría de cuerdas es auténtica o no. La fe cristiana es una fe histórica. ¿Hace 2000 años quedó vacía la tumba de Jesús? ¿Resucitó realmente? Bien, pues si esto es cierto, todo lo demás se puede hablar. Entonces, y hay cosas que no hay que tomar literalmente. Cuando Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, está usando una ilustración que ellos entendían. Hoy sabemos que hay semillas más pequeñas, pero la gente de su época no conocía la orquídea o no se va a poner a hablar de botánica. Está usando un símil de lo que ellos conocen. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado tanto de pensar que la Biblia es incompatible con la ciencia, como intentar armonizarlas hasta tal punto que lo que hacemos es daño a la fe, queriendo ayudarla, que también ha habido de esto. Y a veces he visto líderes cristianos que sin saber de ciencia opinan de cosas que no saben. Esto es muy peligroso también. Entonces, es interesante el diálogo. En lo básico hay perfecta compatibilidad. De hecho, ya digo, tiene sentido una cosa con la otra. Y una cosa interesante también a notar, sin intentar convertir la Biblia en un libro de ciencia, es llamativo que, a diferencia de otros textos sagrados, otros libros que existen por el mundo, la Biblia está libre de absurdos científicos. O sea, la Biblia no te dice que el mundo es un disco sostenido por 4 elefantes que están sobre una tortuga. Es decir, este tipo de afirmaciones no existe en la Biblia. La Biblia es bastante sobria en sus afirmaciones y bastante cauta en muchos aspectos. Luego usa el lenguaje corriente del día a día. Einstein también hablaba de el sol sale, el sol se pone. O sea, el espacio en este sentido es relativo. Entonces, hay que evitar errores de un lado y de otro, pero cuando se entienden bien las cosas, y yo creo que con el paso de los años se van entendiendo mejor. Los estudiantes a veces tienen crisis porque cuando estás en medio de algo, pierdes un poco de perspectiva. Los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando acabas la carrera, cuando empiezas a ver las cosas y vas entendiendo cómo funciona el mundo de la investigación y vas entendiendo el conocimiento a nivel global, que todo el mundo no tiene esta capacidad. También hay gente que es muy buena en su área, pero mentes brillantes que sean capaces de integrar muchos datos es complicado. Y los hay creyentes y no creyentes, lógicamente. Pero como digo, la ciencia en sí, si estrictamente hablando, la ciencia te llevaría a un agnosticismo y te dejaría con la sed de buscar algo más. Pero me gusta un ejemplo que escuché una vez a John Lennox. Una carta de amor no se resume a la tinta y el papel. Tú puedes analizar químicamente la tinta y el papel de una carta de amor, pero eso no te va a dar la respuesta de qué se está cociendo ahí. La ciencia te dice que el agua hierve a 100 grados, pero no te dice que estoy hirviendo agua porque voy a preparar una infusión para mi tía que viene a visitarme esta tarde. Entonces, que aquí está el error que cometen algunos. Mi profesor, recuerdo, del instituto, dice, no hay propósito en la vida. No, la ciencia no discierne propósitos, pero eso no significa que no existe propósito. Si yo tengo una red para pescar peces y la malla mide 10 centímetros, todos los peces que yo pesque van a medir más de 10 centímetros. Si yo concluyo que no hay peces menores de 10 centímetros, no es un problema de que no existen, es un problema de mi malla, que no me permite pescar peces menores. Entonces, si la ciencia no es capaz de ver propósito, la teleología es un tema discutido también en filosofía de la ciencia. El hecho de que la ciencia no pueda dilucidar, decir esto existe para esto, no significa que no hay propósito, significa que la ciencia se limita a hacer lo que hace, a describir cómo funciona físicamente, químicamente, matemáticamente el mundo, la creación. Pero no puede decir, aunque no podemos escapar del todo de la teleología, ya que usamos términos que te había dado que debatir como funciones. En el organismo, en un organismo, los órganos están integrados. El ojo es para ver. No reconocer esto es negar lo evidente. Pero al mismo tiempo la ciencia no se puede meter mucho. O sea, a veces hace preguntas que trascienden su propio área y tiene que reconocer que ya ahí no puede entrar la ciencia. Cuando vamos al origen del universo, hacemos preguntas que ya trascienden las leyes de la física y que podemos responder. Stephen Hawking, que ha intentado negar la existencia de un creador, decía, al final, aunque todo lo explicásemos por leyes, la pregunta queda, ¿por qué esas leyes? ¿Y no hay un legislador? Entonces, es decir, que al final no podemos escapar. Pero hay otra cuestión también por lo que ocurre. Esto es un tema, podríamos estar hablando mucho tiempo, perdona. Pero es un tema profundo. Lo que ha ocurrido también, y me di cuenta,
sobre todo en el periodo que llamamos de la Ilustración para acá, es que el humanismo ha ido tomando todas las ciencias. El mundo se ha ido secularizando y las investigaciones científicas también. Antiguamente eran los religiosos los que se dedicaban a la investigación científica, que esto sorprende a algunos. Pero bueno, el padre de la genética, Mendel, era un monje agustino. Y bueno, el padre del Vivá, un jesuita, ¿no? Georges Lemaitre. Y Pasteur, y como he dicho, Faraday y Maxwell, que eran cristianos evangélicos, que le debemos el conocimiento del electromagnetismo que tenemos actualmente, la electricidad que usamos en las casas y montones de cosas. Entonces, muchas veces han sido personas religiosas, pero, aunque bueno, algunos que he mencionado son ya siglo XIX, pero lo que ocurre es que en los últimos siglos se ha ido secularizando todo. Y eso no es malo en sí. Los cristianos, y más los cristianos evangélicos, somos perfectamente compatibles con un mundo secularizado, con un terreno donde cabemos todos y no hay que estar comprometido. No tengo que rezar 3 Padres Nuestros antes de ir al microscopio. Esto es perfectamente compatible y cualquiera que haga bien su trabajo, y conozco compañeros mejores que yo incluso, da igual si son ateos o musulmanes, una tarea bien hecha científica es una tarea bien hecha. Lo que ocurre es que se ha secularizado el lenguaje y con él también el pensamiento. Y se confunden términos científicos con términos filosóficos. Y me explico, por ejemplo. Ya no hablamos de la creación, hablamos de la naturaleza. Hablamos en términos cada vez más seculares, y esto abarca incluso el alma humana con la psicología. Hablamos en términos seculares, y eso va respaldado muchas veces de una filosofía, digamos, humanista, secular, materialista en muchos casos. Y aquí se confunden 2 definiciones de ciencia. La ciencia puede definirse de 2 maneras diferentes. La búsqueda del conocimiento del universo material a través de un lenguaje matemático, que eso son las ciencias naturales y exactas, es a lo que nos referimos normalmente como ciencia, y le ponemos la C mayúscula y la tenemos casi endiosada, pero es unas ramas del conocimiento. Y luego está lo que decía Huxley, que la idea de que solo existe una manera de conocimiento. Entonces, abrazamos ya el cientificismo. Lo único que se puede conocer es lo que la ciencia diga. Por lo tanto, por definición, has metido ya la conclusión en la premisa. Si solo se puede conocer lo que la ciencia conoce y la ciencia solo puede conocer el mundo material, estás diciendo que lo único que existe es el mundo material. Y esta confusión de términos se produce mucho hoy en día. Y el creyente tiene que saber que se puede interpretar las cosas a varios niveles. ¿Por qué cayó Jerusalén bajo el Imperio Babilónico? Bueno, podemos ver varias explicaciones. Podemos pensar que los reyes de Judá no fueron sabios y la política internacional de ese momento, pues el Imperio Babilónico triunfó y acabó conquistando la ciudad. Vale. Podemos pensar también que, fruto de su pecado, Dios los estaba castigando. Y esto lo dice la Escritura, pero una cosa no es incompatible con la otra. Dios se vale de los procesos que ocurren históricamente, sociológicamente, naturalmente, para llevar a cabo sus propósitos. Dios actúa a través de la providencia, a través de medios sobrenaturales, como Él quiere y cuando Él quiere. Los cristianos entendemos que por lo menos hay 3 milagros: la creación, la encarnación y la resurrección. Pero Dios es capaz de intervenir sobrenaturalmente, pero no lo hace todos los días. Y Dios se usa muchas veces, se vale de la providencia para actuar. Yo puedo decir que yo soy como soy porque Dios me hizo así, pero eso no quita que puedo decir que hay una combinación genética de mis padres que me han hecho que yo sea como sea en este momento y una serie de circunstancias. ¿Quita una explicación la otra? No, son capas de explicación. Ambas son ciertas, pero nos están hablando desde qué perspectiva estamos viendo las cosas. Hay un chiste que cuenta que Sherlock Holmes y Watson se van a dormir a la tienda campaña de noche, bajo un cielo estrellado. Entonces se meten, se acuestan, tal. A las 2 de la mañana Sherlock despierta a Watson y dice: Watson, mira para arriba, ¿qué ves? El cielo estrellado. ¿Y qué te dice eso? Dice: pues depende. Astronómicamente me habla de que hay millones de estrellas y galaxias y somos una gota perdida en el espacio. Astrológicamente, que Leo está en ascendencia con Tauro, teológicamente, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cronológicamente, que son las 2 de la mañana, por la posición de la luna. Y así va diciendo cosas, ¿no? Poéticamente puedo entonar una oda a lo que veo. Pero ¿a dónde quiere llegar? Dice: elemental, querido Watson, que nos han robado la tienda de campaña. Entonces, a veces vamos a niveles de explicación que sustituyen a otros y estamos perdiendo lo más obvio. Somos seres inteligentes, conscientes de nosotros mismos, que examinamos el universo, conscientes de nosotros mismos. Esto ha llevado a los científicos en los últimos años a formular teorías como el principio antrópico para hablar de que el universo no es de cualquier manera. El universo podría haber sido, matemáticamente, podría haber otras combinaciones que no hubiesen dado lugar a la vida, y mucho menos a la vida inteligente.
y sin embargo estamos aquí. Y eso es para hacer pensar, de lo que algunos han desarrollado el principio antrópico y lo que algunos filósofos cristianos usan, el ajuste fino del universo. Es decir, ¿por qué el universo es como es? Aunque expliquemos la vida, el universo, a través de procesos, el ajuste fino que es necesario a nivel químico, físico, biológico, es tal que decir que es pura casualidad es decir como que me ha tocado la lotería entre tropecientos mil trillones. Entonces, esta probabilidad es bajísima, por no decir imposible. Entonces, eso debe hacernos pensar. Pero como digo, el cristianismo se basa en que Jesús de Nazaret vivió, murió en la cruz y resucitó hace 2000 años. ¿La ciencia contradice esto? Para nada. Hay cosas en la fe que van más allá de la razón, como decía Pascal. Cierto. ¿Hay cosas de debate, de diálogo actualmente? Por supuesto, en temas de bioética, en temas de entender mejor algunas cuestiones, todo lo que tenga que ver con el universo en su totalidad, el alma humana, estas cuestiones grandes que ya hablaba Kant. Pues por supuesto que sí, pero incompatibilidad en absoluto. Emilio, te hacemos dos últimas preguntas porque sabemos que el tiempo apremia, entonces... Sí. Si nos las resumen mucho, depende de ti a la hora que vas a cenar. Entonces, te voy a hacer esas dos preguntas y con eso cerraríamos el directo. Pero mira, déjame leer a Arthur Shallow, un profesor de física norteamericano. Dice lo siguiente: me parece que cuando nos enfrentamos a las maravillas de la vida y del universo, uno debe preguntar por qué, no solo cómo. Justamente lo estabas diciendo tú hace unos minutos. La única respuesta posible es religiosa. Existe una necesidad de Dios en el universo y para mi propia vida. Las dos preguntas que te lanzo, poniendo esto como introducción, es para ti, en tu experiencia de científico, ¿cuál es el mayor argumento que apunta hacia Dios? El que más te fascina. Y en segundo lugar, hay mucha gente que da este paso y dice, sí, acepto a este creador, creo que hay algo más, pero no da ese paso hacia Jesús de Nazaret, que tú bien hablabas. Y mi pregunta es, ¿por qué tú, aparte de depositar tu fe en un Dios creador, también la has depositado en Jesús? Ahí van esas dos preguntas y te dejamos en paz. Muy bien. Como digo, la ciencia nos deja con un agnosticismo con ganas de más. La ciencia no te va a llevar hasta la misma puerta de Jesús de Nazaret, porque el cristianismo es una fe histórica. La ciencia te puede dejar con sed de decir, esto lo ha hecho alguien, que me lo han dicho compañeros, y es lo que le ha pasado a la experiencia de algunos. Ya he contado antes el caso de Francis Collins, está el caso también de Glenn Miller, con el que pude escribirme también bioquímico, que él era agnóstico, luego llegó a la conclusión de que había un creador porque estudió la vida, y luego empezó a investigar y acabó pues conociendo a Jesús de Nazaret. Kant, el filósofo, solía decir que dos cosas me llenan de asombro cuanto más medito en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Entonces, el cristianismo va algo más allá de la idea de que hay un creador. Esto no va a salvar nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 1 que el ver el universo nos deja sin excusa. No nos salva, nos condena. O sea, el ser humano está sin excusa. Todos sabemos que algo debe haber. Y hay una máxima que todo el mundo debería saber: hay un Dios y tú no eres él. Esto es clave. Y luego hay otra cosa que tampoco hace falta la revelación para saberla, pero la revelación nos aclara el significado y su trascendencia. Todos hemos metido la pata, tanto individualmente como seres humanos en conjunto, hemos metido la pata hasta el fondo. Y necesitamos una cosa llamada perdón y reconciliación con Dios. La conciencia nos lo dice, la Biblia nos lo aclara y nos explica que hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, esto también debe ser un aguijón que nos espolee para buscar a Dios. El hecho de que hay un diseño, la vida no es para siempre y tendremos que pensar qué vamos a hacer, porque nuestra conciencia nos pide justicia, nos pide bien. Y si esta vida es todo lo que hay, la vida es injusta, porque está claro que aquí no se resuelve todo. Entonces, si uno sigue buscando, yo invito a la gente a que lea por sí misma, que vaya a los evangelios, que lea la Biblia, que si quiere que contraste religiones, y si llega a la conclusión, como le pasó a Frank Morrison, como le pasó al autor de Ben-Hur, como le pasó a C.S. Lewis y a otra gente, y se da cuenta que Jesús resucitó hace 2000 años, pues vendrá a la persona de Jesús de Nazaret. Basta pensar una cosa. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Él no lo ha dicho. La persona es Jesús. Puedes investigar
Los apóstoles dieron su vida, la práctica totalidad de ellos acabaron martirizados y la mayor parte de ellos pues dieron su vida por decir que Jesús había resucitado de los muertos. La gente puede dar su vida por una mentira que cree que es verdad, pero no dará su vida por algo a sabiendas de que es mentira. Y más un conjunto numeroso de personas. Entonces estamos hablando de que lo más razonable y la mejor hipótesis que encaja con los hechos es que la fe cristiana es verdad. Y cuando uno considera globalmente la coherencia interna de la revelación, la ética de aquellos que lo propusieron, la conversión del mismo Saulo, que fue perseguidor del cristianismo y pasa a ser, algunos ateos intentan decir, no, el cristianismo que sigue la gente hoy, la teología es paulina, no es de Jesús. Primeramente es la misma, la de Jesús y la de Pablo, pero me vale, te compro por un momento el argumento. Porque se convirtió Saulo de Tarso en cristiano. Tú párate a pensar. Tenemos documentos de primer siglo, no las historias que están siguiendo algunos de apócrifos que son posteriores. Tenemos documentos del primer siglo que muestran que los primeros cristianos vieron a Jesús resucitado, dieron su vida por afirmar esto y enseñan una ética sublime, un mensaje cual no hay otro, que no es el que mucha gente cree, porque a mí también me apela el mensaje cristiano. Yo miro a Jesús y lo veo tan distinto a la religión que los hombres practican tantas veces, lejos de la hipocresía veo sinceridad, y lejos del concepto que tienen algunos del que el cristianismo es para gente moral y buena, veo un mensaje de perdón, de restauración, de gracia, de un Dios que se acerca a nosotros sin merecerlo, de unos brazos abiertos para todo el que se acerca a Él. En fin, me seduce, la persona de Jesús me seduce, me encaja y animo a todo el mundo a investigar por sí mismo. Emilio, gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos en este ratito abordar unas cuestiones tan profundas, tan complicadas y de una manera, yo creo que lo has explicado muy bien, muy sencillo, lo hemos podido entender todo y lo agradecemos y animamos a aquellas personas que se han quedado con dudas a que sigan indagando, a que se vayan a los evangelios, a que se vayan a Jesús de Nazaret y ahí creemos que van a encontrar la verdad. Lo hemos experimentado todos y no solo nosotros tres, sino miles y millones de personas y lo siguen experimentando a día de hoy. Así que animamos a que las personas que están aquí puedan compartir también el directo con sus amigos, con aquellas personas que piensan que les puede venir muy bien este ratito. Y nada, Emilio, me quedo con ganas de más, sinceramente, pero bueno, ojalá en otra ocasión podamos retomar la conversación y seguir hablando de cosas interesantes. Era un placer. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Adiós. Igualmente, gracias. Que Dios bendiga. Igualmente.